En este video exploraremos conceptos básicos sobre cinética enzimática, ilustrando con ejemplos prácticos el procesamiento de datos cinéticos. A continuación, se introducirán modelos simplificados de catálisis enzimática, velocidad inicial y cinética de mecanicimiento. Cuando la enzima E se combina de forma reversible con el sustrato S, se forma el complejo enzima-sustrato. Este complejo enzima-sustrato tiene dos destinos posibles. Puede disociarse en enzima y sustrato libres o puede descomponerse para la enzima libre y el producto de reacción P. En este modelo, la segunda reacción es más lenta y limita por tanto la velocidad de la reacción global. La segunda constante se denomina K2 o Kcat. La velocidad de una reacción se determina midiendo la aparición de producto o la desaparición de sustrato. Para medir la velocidad inicial, se determina la primera parte de la curva de progreso de la reacción, graficando la concentración de producto o sustrato en función del tiempo, obteniendo la pendiente de la porción lineal. Es importante realizarlo en condiciones de velocidad inicial, es decir, cuando nos aseguramos que el aumento de la concentración de producto o el consumo de sustrato ocurren linealmente. Para cada concentración de sustrato, los valores de velocidad inicial B sub 0 se pueden graficar en función de la concentración de sustrato correspondiente. En el caso de una enzima con cinética michaeliana, se obtiene una gráfica que ajusta a una hipérbola rectangular, en la cual, a altas concentraciones de sustrato, los incrementos de velocidad inicial son cada vez menores hasta que se alcanza un valor que representa la velocidad máxima Vmax. En este punto la enzima está saturada. La concentración de sustrato en la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima se conoce como constante de Michaelis-Menten o Km, característico de cada enzima. La forma hiperbólica de la gráfica se puede expresar algebraicamente mediante la ecuación de Michaelis y Menten, que se corresponde a velocidad inicial es igual a V máxima por el sustrato dividido a la Km más el sustrato. A continuación, mostraremos la determinación de parámetros cinéticos mediante la linealización por dobles recíprocos. En la práctica, la determinación de los parámetros cinéticos Vmax y Km a partir de la gráfica de velocidad en función de sustrato no es muy precisa, debido a que la determinación de V máxima se hace sintóticamente, ya que la ecuación de Michaelis y Menten corresponde a una hipérbola rectangular. Por lo tanto, la ecuación de Michaelis y Menten se debe linealizar. Una de las formas más utilizadas es la linealización de dobles recíprocos, en la cual se grafica el inverso de la velocidad en función del inverso de la concentración de sustrato, lo cual da una ecuación de una recta. En dicha ecuación, 1 sobre velocidad inicial corresponde a I, Km sobre V máxima corresponde a la pendiente, 1 sobre sustrato corresponde a X y 1 sobre V máxima es la ordenada en el origen. Graficando el inverso de la velocidad en función del inverso de la concentración de sustrato, se obtiene una línea recta cuya pendiente corresponde a Km sobre V máxima, la ordenada en el origen corresponde a 1 sobre V máxima y la intersección sobre el eje X corresponde a menos 1 sobre Km. Esta gráfica de los dobles recíprocos es muy útil para determinar si la enzima obedece la cinética de Michaelis y Menten, en cuyo caso debe dar una recta y permite además analizar los diferentes tipos de inhibición enzimática. Los gráficos son utilizados para obtener información muy útil sobre la cinética enzimática. A continuación vamos a explicar paso a paso el proceso para realizar e interpretar dichos gráficos utilizando la herramienta de OpenOffice Calc. Imagine que tiene su enzima favorita en un tubo de ensayo y quiere conocer cómo se comporta en diferentes condiciones experimentales. Por lo tanto, se incuba la enzima con concentraciones crecientes de sustrato y se determina la velocidad de la reacción para cada concentración de sustrato. Se grafica el sustrato en las X en función de la velocidad en las Y
seleccionando, y para graficar se selecciona insertar, gráfico. En las opciones de gráfico se selecciona dispersión y finalizar. Aquí observamos que tenemos un clásico gráfico de Michaelis y Menten tipo hipérbola rectangular. Para realizar la linealización de dobles recíprocos, tenemos que generar los inversos de cada columna, de sustrato y velocidad. 1 sobre S en función de 1 sobre velocidad inicial. Para eso, lo generamos en la planilla como igual a 1 dividido la columna y seleccionamos toda la columna. Repetimos el mismo proceso para la SI, donde hacemos 1 sobre la columna de las velocidades y rellenamos. Este nuevo gráfico se selecciona recordando siempre que la primera columna que uno grafica es la X y la segunda la Y, y nuevamente seleccionamos gráfico, dispersión, y aquí obtenemos una gráfica lineal. Para obtener la ecuación de la recta, se selecciona con botón derecho, insertar línea de tendencia, opción lineal, y pedimos que muestre la ecuación. La ecuación de la recta, que como vemos es fx, que corresponde a la SI, es igual a 0,049 por x más 0,012. Para calcular cada uno de los parámetros cinéticos, comenzamos por velocidad máxima. Sabemos que 1 sobre velocidad máxima corresponde a 0,0125. Por lo tanto, la velocidad máxima corresponderá a 1 dividido 0,0125, o sea, 80. Por otra parte, el cálculo de la pendiente nos da que Km sobre B máxima, o sea, la pendiente de la recta, corresponde a 0,049. Por lo tanto, Km, como ya tenemos el valor de B máxima, corresponde a 0,049 por 80. Eso corresponde a un valor de 3,92. Tenemos que hablar de las unidades de cada una de estos parámetros. Velocidad máxima corresponde a 80 y tenemos que ver la unidad de velocidad. En este caso es milimolar por minuto. O sea que velocidad máxima es 80 milimolar por minuto. En el caso de Km, ya que Km es una concentración de sustrato y los sustratos están en milimolar, nos va a corresponder a 3,93 milimolar. Las enzimas alostéricas o reguladoras constituyen puntos de regulación clave en las vías metabólicas. Estas enzimas son proteínas multiméricas que por regla general no obedecen la cinética clásica de Michaelis y Menten. La diferencia entre las enzimas alostéricas y la que siguen cinéticas de Michaelis y Menten se puede verificar si graficamos la velocidad de reacción en función de la concentración de sustrato. En este caso, se obtendrán curvas sigmoideas en lugar de las gráficas hiperbólicas que son las esperadas para una gráfica de Michaelis y Menten. Las enzimas reguladoras llegan también a saturarse y en este punto se llega a la velocidad máxima. En la curva de saturación sigmoidea podemos encontrar un valor de sustrato al que la velocidad es la mitad de la velocidad máxima, definido como K sub 0 sigma. Una característica de cinéticas sigmoideas es que pequeños cambios en la concentración de un modulador se pueden asociar con grandes cambios en la actividad. Por ejemplo, un modulador negativo puede producir
una curva de saturación de sustrato más sigmoidea, es decir, genera un desplazamiento de la curva hacia la derecha, generando un incremento en K sub 0,5. Por otra parte, un modelador positivo o activador puede hacer que la curva de saturación con el sustrato sea más próxima a la hiperbólica, con un desplazamiento hacia la izquierda, generando un descenso en el valor de K sub 0,5